Buenos días, mi nombre es José Gregorio Rojas y soy miembro de la Escuela Daniel de León. Soy también el creador de el grupo en WhatsApp. Es una escuela online que tenemos, se llama Cátedra Ideológica, en donde llevamos pues la formación de los trabajadores a nivel de todo el país. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de política monetaria. Vamos a hacer algunas definiciones de esta política y del papel que juega la hiperinflación precisamente en la precarización del salario. La importancia de esta exposición. El salario no es el valor del trabajo. El salario es el valor de su fuerza de trabajo. Cuando el capitalista lo emplea a usted y le dice que le va a pagar 500 bolívares de salario, ¿verdad?, por la utilización de su fuerza de trabajo, él en este momento produce una de sus primeras mentiras desde el punto de vista económico de la economía política. Porque cuando buscamos la definición de trabajo y su composición, entonces encontramos que el trabajo se divide en trabajo socialmente necesario y el trabajo excedente. Esos 500 bolívares te los pagas por el trabajo socialmente necesario, que a lo mejor abarcas 4 horas. Como él dice que te paga 8, las otras 4 horas es el trabajo excedente, el trabajo que conocemos con el nombre de plusvalía, el trabajo que él no le llama plusvalía porque entonces tú lo descubrirías y le dice ganancia. Es el primer atraco que te hace el empresario. El segundo, con ese costo o con ese precio, ese valor del trabajo excedente, él lo suma, se lo mete al bolsillo, pero lo suma dentro de la estructura de costo para fijar los precios. Miente también, y es su segundo momento de especulación, su segundo momento donde acumula ganancia. El trabajo lo hace rico a él, el trabajo excedente, la plusvalía. Y el tercer momento, él se mete en la circulación de la mercancía y el consumo, porque es su tercer momento, el momento de especulación, su tercer momento de apropiación. Por eso nosotros creemos que romper con la lógica del capital, su lógica como esta, es lo que va a determinar un cambio en las estructuras políticas. Ahora, la precarización de tu salario, cuando nosotros te decimos, mira, hermano, cuando el dólar se eleva de precio, tu salario vale menos, pierdes el poder adquisitivo. La tasa cambiaria nuestra, cuando adquirimos dólar paralelo, eso, cada vez que ella suba, ella destroza el salario porque ella se convierte en un marcador del proceso productivo en Venezuela. Cada vez que el dólar sube, él determina el costo de producción, lo que conocemos como estructura de costo. Y esa estructura de costo determina los precios. Y cuando esa inflación se va por encima del 50% mensual, que es lo que ha pasado en Venezuela desde el noviembre del 2017, entonces se produce una hiperinflación. Y la hiperinflación se convierte en la enfermedad de la sociedad, que es estimulada a través de la guerra monetaria que establece el dólar desde sus centros de poder, el Wall Street, Banco de las Américas, sistema SWIFT de transacciones económicas a nivel internacional, que los bloquea completamente financiera y comercialmente. Entonces tu salario vale menos, porque es una guerra monetaria que hace el dólar para devaluar el bolívar. Entonces el causante de que el salario nuestro esté en el suelo es producto de una guerra monetaria que establece el Wall Street, el imperialismo norteamericano, a través del dólar paralelo. Entonces, ¿qué tienes tú que hacer?
tienes que elaborar una política monetaria que te permita divorciarte del dólar. Y esa política es el petro. Por eso nosotros estamos proponiendo, ¿verdad?, desde el movimiento sindical en Venezuela, concretamente el movimiento sindical petrolero, desde los CPT, Consejo Productivo de Trabajadores, la elaboración de una política monetaria que nos permita, medularmente hablando, firmar un convenio el Estado venezolano con el Estado chino para establecer en ese convenio que nos entreguen un código de transacción internacional y a través del petro, conjuntamente con el yuan digital, por cámara de compensación monetaria, que ya existe, lo crearon los chinos, la tienen firmada desde el 2017, en algo como lo que nosotros estamos planteando con Rusia, a través del renminbi, que es la moneda interna de los chinos, y nosotros divorciarnos del dólar y casarnos con el yuan, para tumbar los costos, tumbar la hiperinflación y que el salario sea beneficioso. Entonces el petro se convertiría en nuestra divisa a nivel internacional. En la última intervención, una de las últimas intervenciones, que hizo Tarek Aizami, cuando hablaba de que el petro, tú puedes pagar la gasolina y que el petro va a ser nuestra divisa, y hablaba de su fortaleza, ¿se recuerdan? Por sí sola no se va a producir si no firmamos el convenio monetario con China. Por eso decimos que esa es la elaboración de la política monetaria. En eso tenemos que tener claridad. Entonces los trabajadores tenemos que impulsar eso para recuperar nuestro salario. Y no estoy hablando de aumento de salario, estoy hablando de fortalecer al bolívar en una nueva relación, porque vamos con el petro a cerrar el ecosistema de transacciones internacionales y nacionales. En eso tenemos que tener claridad. El ejemplo clarito fue en diciembre, cuando quisimos cambiar el medio petro que Nicolás Maduro le dio a 7 millones de venezolanos con la intención de ayudarlos en diciembre del 2019, cuando se dio la transacción que empezamos a comprar en petro, aquella larga cola, que quisimos cambiar ya en el banco petro por bolívares, encontramos que teníamos un déficit de liquidez, un déficit monetario, porque la alta hiperinflación genera déficit monetario y por ende déficit de liquidez. Tuvimos que irnos a mantenimientos de la zona CRI, ¿no?, y como una salida de defensa y paralizarlo todo, porque eso es posible si nosotros cerramos el ecosistema de transacciones internacionales en petro. Oiga bien lo que le estoy diciendo, cerrar el ecosistema de transacción internacional en petro con China, para que los empresarios, en vez de tener que cambiarlos por bolívares para comprar dólares como hacían, puedan comprar con ese petro en el mercado euroasiático, que tiene el 70% del mercado en sus manos, y que nosotros podemos hacer una transacción con un mercado que nos afecta. Porque el mercado capitalista occidental que maneja el sistema SWIFT, que maneja el Banco de las Américas, que maneja el imperialismo norteamericano, estamos bloqueados financiera y comercialmente. Esa es la causante de todos nuestros males. Amén de que entonces nos hacen una guerra financiera con el dólar. Un dólar en Colombia vale 3.800 pesos. En Venezuela, entre 190 y 200.000 bolívares. Y subiendo, hermano, y subiendo porque la guerra es declarada y abierta. Esa es la financiera, sin meter la comercial, sin meter la diplomática, sin meter la comunicacional. Es decir, una guerra en todos los sentidos contra Venezuela, una guerra híbrida. Se conoce con el nombre de la guerra híbrida. Entonces, los trabajadores como vanguardia, el movimiento sindical petrolero debe elaborar una política monetaria ya para dejar el dólar fuera y nosotros casarnos con el yuan. Bueno, habló para ustedes José Gregorio Rojas de la Escuela
de Altos Estudios Políticos Daniel de León y de su institución nueva creada en las redes sociales que se llama Cátedra Ideológica. Estamos en todo el país.